Muy buenas. Para quienes están preparando a la oposición a bombero, este análisis que vamos a hacer es de verdad oro puro. Hoy nos metemos de lleno a desgranar el marco legal de la protección civil en España. Es una materia fundamental que hay que dominar sí o sí. Nos vamos a centrar en las dos normas clave, la Ley 17-2015 y el reciente Real Decreto 524-2023. El objetivo es que no se escape ni un solo detalle de cara al examen. Venga, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por lo más importante, entender la estructura general con esos dos pilares normativos. Después nos zambullimos en cada uno. Primero la ley, que es como la arquitectura de todo el sistema, y luego el decreto, que son las instrucciones para cuando estamos sobre el terreno. Veremos cómo se clasifica una emergencia, algo súper práctico, y terminaremos con una ronda rápida de datos clave que hay que memorizar. Vamos a por ello. Para arrancar, es fundamentalísimo entender una analogía muy sencilla, pero a la vez muy potente. A ver, si imaginamos que el Sistema Nacional de Protección Civil es un edificio enorme, para construirlo hacen falta dos cosas, ¿verdad? Por un lado, el plano del arquitecto, que te dice qué se va a construir y por qué, y por otro, el manual del jefe de obra, que explica exactamente cómo se pone cada ladrillo. Pues bien, esas son nuestras dos normas clave. Y fijaos, esta diapositiva lo clava. A la izquierda, la Ley 17-2015, nuestro plano. Es la que establece el marco general, los derechos, los deberes, las competencias. El gran objetivo de esta ley es cambiar el chip, pasar de un modelo que solo reacciona a los desastres a uno que se centra en la prevención. Y a la derecha, el Real Decreto 524-2023, el manual. Esto es pura técnica, es el cómo se hacen las cosas. Nos dice cómo redactar los planes, qué riesgos hay que cubrir, cómo actuar. Entender esta dualidad, de verdad, es el primer gran paso para dominar toda la materia. Venga, pues vamos a analizar el primer pilar, la Ley 17-2015. Hay que pensar en ella como si fuera la constitución de la protección civil. Aquí se ponen los cimientos de todo el sistema, se definen los conceptos clave y se reparten las cartas, o sea, las responsabilidades. Es la visión estratégica, la foto grande. Ojo aquí, mucha atención, porque esto es carne de examen, un clásico. La ley define estos 7 conceptos con una precisión casi de cirujano. Y claro, los tribunales suelen jugar con los matices, sobre todo entre peligro, amenaza y riesgo. Es importantísimo no solo memorizarlos, sino entender la lógica que hay detrás de cada uno. Un fallo aquí, en una pregunta tipo test, puede costar muy caro. Vamos a pararnos un segundo en la distinción que más suele caer en los exámenes. Peligro frente a riesgo. Esta diapositiva lo explica genial. A ver, el peligro es la simple existencia de algo que puede hacer daño. Es teórico. La fábrica química, por el hecho de existir, es un peligro. En cambio, el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se haga realidad. Es la posibilidad real, medible, de que haya una fuga en esa fábrica. Recordad, peligro es potencial, riesgo es probabilidad. La ley nos trae un enfoque mucho más moderno, un ciclo. El cambio de mentalidad es total. Ya no se trata solo de esperar a que ocurra el desastre para actuar, no. El sistema ahora gira en torno a estas 5 fases que forman un círculo que nunca para. Se empieza por la anticipación, analizando qué puede pasar, se sigue con la prevención para intentar evitarlo, la planificación para estar listos por si pasa, la respuesta, que es la acción durante la emergencia, y la recuperación para volver a la normalidad. Y aquí tenemos un dato de poder absoluto, de los que hay que saber sí o sí. ¿Quién tiene la máxima autoridad en las emergencias más gordas que afectan a España? La respuesta es única y no admite dudas. El ministro del Interior. Es la única persona con potestad para declarar una emergencia de interés nacional y para asumir su dirección. Esto ocurre cuando la emergencia supera por completo la capacidad de una comunidad autónoma o cuando por sus dimensiones necesita una dirección única a nivel de Estado. Vale, dejamos el plano del arquitecto y pasamos al segundo pilar, el Real Decreto 524-2023. Esto es, como decíamos, el manual de instrucciones para el día a día. Es la norma que coge toda esa estrategia de la ley y la convierte en acciones concretas. Es la que estandariza los procedimientos para que, en medio de una emergencia, todo el mundo hable el mismo idioma operativo. El punto crucial de este decreto, y atentos porque esto es pregunta de examen segurísima, es este. Establece un catálogo cerrado y tasado de 10 riesgos. Esta lista no es una sugerencia, no. Es de obligado cumplimiento planificar para todos ellos. Hay que memorizarla de arriba abajo porque es una de las preguntas más típicas. Si en el examen preguntan por un riesgo que no está en esta lista, no tiene la consideración de plan especial. Así de claro. Esta frase que vemos aquí resume perfectamente la filosofía del decreto. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque busca la cohesión, la coherencia. Lo que quiere evitar es que el plan de inundaciones de una comunidad sea totalmente distinto al de la comunidad de al lado. Obliga a que todos los planes, da igual de qué ámbito sean, sigan la misma estructura, la misma lógica y el mismo lenguaje. Esto, a la hora de coordinarse, es vital.
Y aquí va un numerito de esos que les encanta preguntar en los test. Un dato para grabar a fuego. Cuando se aprueba una nueva directriz básica, que es la norma que te dice cómo planificar un riesgo concreto, los planes que ya existen, los autonómicos o los locales, tienen un plazo máximo de 4 años para adaptarse a ella. Es un plazo que parece largo, pero es estricto, una pregunta muy fácil de poner en un examen. Bien, llegamos a la parte más práctica, a lo que se vive en la calle, a lo más operativo para un bombero. ¿Cómo se mide la gravedad de una emergencia de forma oficial? Pues no se hace a ojo. Existe una escala oficial, una clasificación estandarizada, que nos dice quién manda en cada momento y qué recursos se tienen que movilizar. Es, por así decirlo, el lenguaje común en el puesto de mando. La pregunta es así de directa. No hablamos de percepciones, sino de una clasificación técnica que va a determinar toda la cadena de mando y toda la respuesta. Dominar esto es fundamental, tanto para el día a día en el trabajo como, por supuesto, para el examen. Vamos a verla en detalle. Esta es la escalera que hay que saberse de memoria. Empezamos abajo, en la situación 0, que es la preemergencia. Hay vigilancia, pero los daños son mínimos o ni siquiera existen. Si la cosa se complica, subimos a situación 1. La emergencia se puede controlar con los medios que ya estaban previstos en el plan. El salto importante es a situación 2. Aquí, la comunidad autónoma ya no puede sola, se ve superada y necesita ayuda de fuera, como por ejemplo la UME. Y la cima, el escalón más alto, la situación 3, que es sinónimo de emergencia de interés nacional. Aquí es cuando el ministro del Interior toma el mando de todo. Y esta es la regla de oro en cualquier emergencia, el principio de dirección única. ¿Qué significa? Pues que en medio del caos de una intervención no puede haber 20 jefes dando órdenes cada uno por su cuenta. Bomberos, policías, sanitarios, voluntarios, todos, absolutamente todos, se ponen bajo el mando funcional de la persona que dirige el plan. Esto garantiza la coordinación y evita que aquello sea un desastre. Y para terminar, vamos con la traca final, una sección de fuego rápido. Aquí están los números, las multas y los plazos más importantes que hay que llevar sí o sí memorizados al examen. Son datos puros y duros, perfectos para que nos caigan en preguntas tipo test. Así que mucha atención. El régimen de sanciones está perfectamente organizado y es clave conocerlo. Vamos a desgranarlo. Las infracciones leves, que van hasta los 1.500 euros, las pone el delegado del gobierno o el alcalde. Las graves, que ya suben hasta 30.000, son competencia del director general de Protección Civil. Y las muy graves, que pueden llegar a la friolera de 600.000 euros, son competencia exclusiva del ministro del Interior. Es vital asociar el tipo de infracción, la pasta y quién te multa. Y no solo importan las multas, sino también los plazos que tiene la Administración para resolver el expediente. Fijaos bien en el gráfico, porque aquí hay un detalle clave. Para las infracciones graves y muy graves, el plazo máximo para resolver es de 6 meses. Sin embargo, para las leves, el plazo se acorta a la mitad. Solo tienen 3 meses. Es un pequeño detalle que puede marcar la diferencia en una pregunta. Otro numerito clave para la SACA. Imaginemos que, ante un riesgo que es inminente, la autoridad decide clausurar un local como medida provisional. Vale, pues esa medida no puede ser para siempre. La ley marca un plazo máximo de 15 días para que esa decisión se ratifique de forma oficial. Si en 15 días no lo hacen, la medida se cae. Un dato fácil de recordar: 15 días. Muy bien, pues vamos a recapitular lo más esencial de todo. Si hay que quedarse con algo de este repaso, que sea esto. La ley es el marco, el esqueleto. El decreto es el manual, el músculo. Los 10 riesgos y las 4 situaciones operativas hay que sabérselos como el Padre Nuestro. No hay excusa. Las sanciones y los plazos son datos puros que suman puntos. Y sobre el terreno, recordar siempre: manda uno solo. Y con esto terminamos este repaso a fondo. La estructura general, el plano y el manual ya está clara. Ahora, el siguiente paso es sentarse y memorizar. Y la pregunta final es para la reflexión personal. De toda esta información que es vital, ¿cuál es la primera pieza que hay que grabar a fuego en la memoria para empezar a construir? Mucho ánimo con el estudio y hasta la próxima.